Hay momentos en la vida donde crees que lo tienes todo resuelto. Yo era ese hombre. 35 años, un matrimonio que acababa de cumplir 8 años con Ana, mi esposa. Pero antes de comenzar, no olvides en comentar desde dónde nos escuchas. Teníamos a Mateo, nuestro hijo de 6 años, con esos ojos curiosos que lo cuestionaban todo. Y estaba mi hermano Marcos, 3 años menor que yo, mi cómplice desde la infancia, el tipo que siempre estaba ahí cuando lo necesitaba. Trabajaba como gerente regional de una empresa de logística, un puesto demandante, lo admito. Salía temprano, regresaba tarde, viajes ocasionales, pero creía que estaba construyendo algo, ¿saben? Un futuro sólido para mi familia. Ana se quedaba en casa con Mateo. Había dejado su trabajo cuando nació el niño y nunca lo cuestioné. Pensé que era lo mejor. Los fines de semana eran sagrados. Asados en el jardín, Marcos siempre presente con su guitarra y sus chistes malos. Ana preparaba esa ensalada de papa que a todos nos volvía locos. Mateo corría por el pasto persiguiendo burbujas, yo me recostaba en mi silla plegable, cerveza en mano, pensando, esto es la vida, esto es todo lo que necesito. Marcos era más que mi hermano, era mi mejor amigo. Después de que nuestros padres fallecieran en ese accidente hace 5 años, nos volvimos inseparables. Él se mudó a un apartamento a solo 15 minutos de nuestra casa. Cenábamos juntos al menos 3 veces por semana. Ana cocinaba para 3, siempre. Es parte de la familia, decía ella, sonriendo mientras le servía una porción extra. Confiaba en él ciegamente, como confías en tu propia sombra. Cuando tenía que viajar por trabajo, Marcos era quien se quedaba a ayudar. «No dejes a Ana sola con el niño», le decía yo, palmeándole la espalda. «¿Sabes cómo es de inquieto Mateo?» Y él sonreía, asentía. «Para eso estamos, hermano. Cuenta conmigo». Ana era mi mundo. Nos conocimos en la universidad. Ella estudiaba diseño gráfico, yo administración. Me enamoré de su risa antes que de cualquier otra cosa. Una risa contagiosa, escandalosa, que llenaba habitaciones enteras. 8 años después, esa risa seguía ahí. O eso creía yo. Nuestra rutina era predecible, cómoda. Yo salía a las 6 de la mañana. Mateo apenas despertaba cuando yo le daba un beso en la frente. Ana me preparaba café en un termo, me lo entregaba en la puerta con un beso rápido. «Ten cuidado», murmuraba. Y yo me iba, confiado, tranquilo, pensando que regresaba a un hogar estable. No veía las grietas, o tal vez no quería verlas. La vida era perfecta en mi cabeza. Y cuando algo es perfecto, no haces preguntas incómodas. Fue un martes por la noche. Llegué a casa más temprano que de costumbre. Una rareza en mi agenda. Mateo estaba en pijama, recién bañado, jugando con sus carritos en la sala. Ana preparaba la cena. Escuché el sonido de los sartenes, el aroma a pollo asado. Me dejé caer en el sofá junto a Mateo. Estaba exhausto. «Papá», dijo él, sin levantar la vista de sus juguetes. «Tengo que decirte algo». «Dime, campeón», respondí aflojándome la corbata. Hubo una pausa. Mateo chocó 2 carritos entre sí, haciendo sonidos de explosión con la boca. Luego, con esa inocencia brutal que solo tienen los niños, soltó: «Mamá y tío Marco se besan diferente cuando tú no estás». Me quedé helado por un segundo. Luego me reí. Una risa nerviosa, incómoda. «¿Diferente cómo, Mateo?» Él se encogió de hombros. «No sé, como tú besas a mamá, en la boca, y se abrazan mucho tiempo». Sentí algo extraño en el pecho. Un pellizco. Pero lo empujé hacia abajo. Lo enterré profundo. «Mateo, los adultos se saludan así a veces. Mamá y tío Marcos son familia. Es normal». «Pero mamá se pone nerviosa cuando llego», insistió él, todavía concentrado en sus carritos. «Y tío Marcos se va rápido». «Mateo». Mi voz sonó más dura de lo que pretendía. «No digas esas cosas. No está bien inventar historias sobre mamá y tu tío. ¿Entiendes?» Él asintió.
callado. Vi cómo sus hombros se encogían un poco. Me sentí mal al instante, pero no retrocedí. No podía, porque retroceder significaba considerar que lo que decía podría ser cierto. Ana apareció en el umbral. ¿De qué hablan ustedes dos? Nada, dije rápido, demasiado rápido. Cosas de niños. Ella sonrió. Esa sonrisa que conocía tan bien, o que creía conocer. Mateo guardó silencio el resto de la noche. Yo también. Pero algo había cambiado. Una fisura imperceptible. Una grieta en mi mundo perfecto. Esa noche no pude dormir bien. Me quedé mirando el techo, con Ana respirando suavemente a mi lado. Las palabras de Mateo rebotaban en mi cabeza como una pelota contra una pared. Se besan diferente. Qué tontería, pensé. Qué absoluta tontería. Pero entonces empecé a recordar cosas. Pequeñas cosas que había archivado en algún rincón de mi mente sin darles importancia. Como esa vez, hace 3 meses, cuando llegué a casa sin avisar. Había olvidado unos documentos. Entré y encontré a Marcos en la cocina, con Ana. Nada extraño, ¿verdad? Excepto que ambos se sobresaltaron cuando abrí la puerta. «Dios, me asustaste», dijo Ana, llevándose la mano al pecho. Marcos soltó una risa forzada. «Casi me da un infarto, hermano». En ese momento lo atribuía a que estaban concentrados en la conversación. Ahora, acostado en la oscuridad, me preguntaba, ¿por qué se asustaron tanto? O los mensajes de texto. Ana siempre con el teléfono en la mano. Cuando yo me acercaba, lo volteaba boca abajo. «Es el grupo de mamás del colegio», explicaba. «Siempre están enviando memes tontos». Y yo sentía, sin más. ¿Por qué habría de dudar? Marcos también, su teléfono constantemente iluminándose durante nuestras cenas. «Perdón, es el trabajo», murmuraba, sonriendo con culpa. Pero él trabajaba como diseñador gráfico freelance. ¿Quién le escribía tanto después de las 9 de la noche? Recordé el mes pasado cuando tuve que viajar a Monterrey por una semana. «Marcos se quedará por las noches», me dijo Ana. «Ya sabes, por si Mateo necesita algo o hay alguna emergencia». Me pareció lógico. Incluso le agradecí a mi hermano. «Eres el mejor, en serio», le dije, abrazándolo antes de partir. Cuando regresé, Ana estaba diferente, más animada, brillante. «Te extrañé», me dijo besándome en el aeropuerto, pero había algo en sus ojos, algo que no supe interpretar entonces. ¿Era culpa o solo estaba yo proyectando ahora? Las risas compartidas, eso también. Marcos decía algo, Ana se reía con esa risa escandalosa suya. Pero duraba un segundo más de lo normal, y se miraban. Dios, cómo se miraban. Yo lo había visto cientos de veces. Pensé que era conexión familiar, complicidad de cuñados que se llevan bien. «¿Qué suerte tienes?», me dijo mi amigo Roberto una vez. «Tu esposa y tu hermano se adoran. En mi caso, mi mujer apenas soporta a mi familia». Lo tomé como un cumplido, una bendición, una señal de que mi vida estaba bien armada. Había una ocasión en que llegué temprano y escuché sus voces en el jardín. Se callaron cuando me vieron. «Estábamos hablando de tu regalo de cumpleaños», explicó Ana rápidamente. Mi cumpleaños estaba a 4 meses de distancia. Todas esas pequeñas señales, todas esas banderas rojas que pinté de blanco en mi mente, porque la alternativa era impensable. Porque confiar es más fácil que dudar, porque la verdad duele más que la mentira cómoda. Pasaron 4 días. 4 días en los que intenté olvidar lo que Mateo había dicho. Me sumergí en el trabajo, en reportes, en llamadas interminables. Pero las palabras de mi hijo flotaban en mi mente como manchas de aceite en agua, imposibles de disolver. El sábado por la mañana, Mateo entró a mi estudio. Yo revisaba correos en la computadora. Ana había salido al supermercado. Marcos vendría a comer más tarde, como siempre. «Papá», dijo Mateo con voz pequeña, parado en el umbral. «¿Sí, campeón?» No levanté la vista de la pantalla.
Es que quiero decirte algo más. Algo en su tono me hizo detenerme. Giré la silla hacia él. Estaba jugando con el dobladillo de su camiseta, ese gesto nervioso que hacía cuando sabía que iba a meterme en problemas. «Ven acá», le dije, palmeando mi rodilla. Él se acercó despacio, trepó a mis piernas. «¿Qué pasa?» Mateo me miró directo a los ojos. «El otro día, cuando tú te fuiste al trabajo muy temprano, yo me levanté porque tenía sed. Fui a tu cuarto para pedirle agua a mamá». Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Y? Y tío Marcos estaba ahí. Su voz era apenas un susurro. Estaban en tu cama. Él tenía puesta tu pijama azul, la que tiene rayas. Sentí como si alguien me hubiera golpeado en el estómago con un martillo. «¿Mateo?» Mi voz salió quebrada. «¿Estás seguro?» Él asintió. «Mamá me dijo que tío Marcos se había quedado porque llovía mucho, que era peligroso manejar. Me dio agua y me llevó a mi cuarto. Pero papá», hizo una pausa. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Sé que me dijiste que no inventara cosas, pero no estoy inventando. Lo vi». Quise abrazarlo. Quise decirle que le creía, pero una parte de mí, la parte cobarde, la parte que todavía se aferraba a mi vida perfecta, se resistía. Era mi hermano, mi esposa, las dos personas en las que más confiaba en el mundo. «Mateo, a veces las cosas no son lo que parecen. Papá, por favor», había súplica en su voz. «Te estoy diciendo la verdad». Lo abracé entonces, fuerte, porque en el fondo, en ese lugar oscuro donde guardamos las verdades que nos aterrorizan, yo sabía que mi hijo de 6 años no estaba mintiendo. Los niños no mienten sobre estas cosas, no con ese nivel de detalle. «Está bien, campeón», murmuré contra su cabello. «Está bien». Pero nada estaba bien, y yo lo sabía. Después de esa conversación con Mateo, algo cambió en mí. No fue inmediato. No fue una revelación dramática. Fue más como despertar lentamente de un sueño. Esa sensación confusa, donde todavía no sabes qué es real y qué no. Decidí observar, solo observar, sin acusar, sin confrontar, porque una parte de mí todavía esperaba estar equivocado. Todavía rezaba para que mi hijo hubiera malinterpretado algo inocente. El domingo, Marcos vino a comer como siempre. Preparé hamburguesas en la parrilla. Mateo jugaba en el jardín. Ana preparó ensalada. Todo normal. Todo perfectamente normal. Excepto que ahora yo prestaba atención. Vi cómo Ana le pasaba la sal a Marcos. Sus dedos se rozaron. Apenas un segundo. Pero la forma en que ella retiró la mano fue rápida, demasiado rápida, como si el contacto quemara. Vi cómo Marcos la miraba cuando ella se volteaba. No era la mirada de un cuñado, era la mirada de un hombre que conoce el cuerpo de una mujer. Íntima, hambrienta. ¿Más cerveza?, le pregunté a Marcos, levantando mi botella. «Claro, hermano», respondió, sonriendo. Esa sonrisa que conocí desde que era un niño. La misma sonrisa que usaba cuando nos metíamos en problemas de chicos, y él convencía a mamá de que yo había sido el responsable. Ana se sentó a mi lado. Puso su mano sobre mi muslo. Un gesto casual, de esposa, pero su teléfono vibró en la mesa. Vi de reojo la pantalla. Un mensaje de M con un emoji de corazón. «¿Quién es?», pregunté, tratando de sonar desinteresado. «Ah, Mónica, del grupo de mamás». Tomó el teléfono y lo guardó en su bolsillo sin leer el mensaje. Luego le respondo. «Mónica». Claro. Excepto que en su lista de contactos, Mónica aparecía con nombre completo y foto. Este M
No tenía foto. Solo una inicial. Durante la comida los observé interactuar. Marcos contó un chiste sobre su trabajo. Ana se rió. Esa risa escandalosa. Pero luego lo miró. Solo un segundo. Un segundo donde el mundo se detuvo para ellos dos. Un segundo donde yo no existía. ¿Todo bien?, preguntó Marcos, volteando hacia mí. Estás muy callado. Sí, solo cansado. El trabajo, ya sabes. Deberías tomarte unos días, sugirió Ana, acariciando mi brazo. Te ves agotado. ¿Querían que me fuera? ¿Era eso? La paranoia empezaba a trepar por mi columna vertebral como hiedra venenosa. Después de comer, Marcos ayudó a Ana a lavar los platos. Yo me quedé en la sala con Mateo, pero podía verlos desde mi posición. La cocina quedaba a la vista. Hablaban en voz baja. Ana reía. Marcos le secó una gota de agua de la mejilla con su pulgar. Un gesto tierno. Demasiado tierno. «Papá», susurró Mateo, trepando a mi regazo. «¿Ahora me crees?». No respondí. Solo lo abracé y seguí observando. Porque todavía no quería creer. Todavía me aferraba a la negación como un náufrago a un pedazo de madera podrida. Pero el barco ya se estaba hundiendo. Y yo lo sabía. El miércoles por la mañana, durante el desayuno, solté la bomba. Tengo que viajar a Guadalajara, dije, untando mantequilla en mi pan tostado. 3 días. Salgo mañana. Ana levantó la vista de su café. ¿Mañana? Es muy repentino. Surgió ayer. Problemas con un cliente importante. Mentí con una facilidad que me sorprendió. No puedo posponerlo. Vi algo cruzar por su rostro. ¿Era alivio? ¿O solo lo estaba imaginando? «Está bien», dijo ella, sonriendo. «Estaremos bien. ¿Verdad, Mateo?» Mateo me miró desde su plato de cereal. Esos ojos grandes, sabios más allá de sus 6 años. No dijo nada. Solo asintió. En la oficina, inventé la excusa del viaje con mi jefe. «Necesito resolver un asunto familiar urgente», le dije. 3 días. Lo compensaré el fin de semana. Él aceptó sin preguntas. Reservé una habitación en un hotel a 20 minutos de mi casa. El tipo de hotel discreto donde nadie hace preguntas. Pagué en efectivo. Esa noche empaqué mi maleta frente a ella. Camisas, pantalones, artículos de tocador. Ella doblaba mi ropa con cuidado. Ese ritual de esposa que había hecho cientos de veces. «Te voy a extrañar», dijo. Y por un momento creí ver algo genuino en sus ojos. ¿Remordimiento? ¿Culpa? Yo también, respondí. Y era verdad. Extrañaba a la mujer que creía conocer. Extrañaba la ilusión. Al día siguiente salí de casa a las 6 de la mañana, como siempre. Besé a Mateo en la frente. Él me aferró la mano. «Papá, ten cuidado». «Siempre, campeón». Manejé hasta el hotel. Una habitación en el 3er piso con vista a nada. Dejé mi maleta en la cama. Me senté. Esperé. A las 2 de la tarde, le envié un mensaje a Ana. «Llegué bien. Reuniones esta tarde. Te llamo en la noche». Ella respondió en segundos. «Ok. Cuídate mucho. Te amo. Corazón». A las 3 le envié un mensaje a Marcos. «Oye, estoy en Guadalajara. ¿Puedes pasar por la casa? Ana está sola con el niño y sabes que le da cosa cuando anochece». Su respuesta también fue rápida. «Claro, hermano. Cuenta conmigo. Paso después del trabajo». Después del trabajo. Qué conveniente. Me quedé en esa habitación de hotel mirando las 4 paredes. El reloj en la mesita de noche marcaba cada segundo con un tic-tac que sonaba como una bomba de tiempo. A las 6 de la tarde conduje de regreso a mi vecindario. Estacioné 3 cuadras antes de mi casa, en una calle lateral donde nadie me conocía. Caminé hasta mi hogar.
Mi antiguo hogar, el lugar donde había construido mi vida. Ahora era solo el escenario de mi peor pesadilla, y yo iba a presenciar la función completa. Me escondí detrás del auto de mi vecino, el señor Ramírez. Un Honda viejo estacionado frente a su casa, 3 puertas antes de la mía. Desde ahí tenía vista directa a mi entrada. Me sentía ridículo, como un detective de película barata. O peor, como un hombre que ya sabía la verdad, pero necesitaba el dolor de verla. Eran las 6:30. El sol empezaba a caer. Las luces de mi casa estaban encendidas. Vi la silueta de Ana moviéndose en la cocina a través de la ventana. Mateo probablemente estaba haciendo la tarea en su cuarto. Mi vida, mi familia, todo viéndose tan normal desde afuera. A las 7:10, el auto de Marcos apareció en la esquina. Un Mazda plateado que yo le había ayudado a comprar hace 2 años. Buen precio, hermano, le había dicho, negociando con el vendedor como si fuera mi propio auto. Lo vi estacionar en mi entrada. Salió del auto con una bolsa del supermercado en una mano. Y en la otra, flores. Un ramo de girasoles. Los favoritos de Ana. Sentí que algo se rompía dentro de mi pecho. ¡Flores! Le traía flores a mi esposa. Caminó hacia la puerta principal. Tocó el timbre. Vi a Ana abrir. Desde mi posición no podía ver sus expresiones claramente, pero vi el lenguaje corporal. Ella se hizo a un lado. Él entró. La puerta se cerró. Esperé. 10 minutos. 15. 20. Entonces me moví. Como un ladrón en mi propia propiedad, caminé agachado hasta el costado de la casa. Había un pequeño espacio entre el seto y la ventana del comedor. Desde ahí podía ver adentro sin ser visto. Los encontré en la mesa del comedor, mi mesa, donde desayunábamos los domingos, donde Mateo hacía dibujos con crayones, donde celebrábamos cumpleaños y navidades. Marcos había sacado vino de la bolsa. Una botella cara, de esas que él nunca compraba para sí mismo. Ana puso 2 copas en la mesa. Las copas de cristal que nos regalaron en nuestra boda. Nuestras copas. Mateo bajó las escaleras. Lo vi correr hacia Marcos. Mi hermano lo levantó en brazos. Le hizo cosquillas. El niño se reía. Una escena perfectamente doméstica. Perfectamente normal. Excepto que no lo era. Ana le dijo algo a Mateo. El niño sintió y subió de nuevo las escaleras. Mandándolo a su cuarto, supuse, quitándolo del medio. Entonces, todo cambió. Marcos sirvió el vino. Le pasó una copa a Ana. Brindaron. Vi sus labios moverse. ¿Qué estaban diciendo? ¿Por nosotros? ¿Por fin solos? Ana bebió de su copa. Marcos dejó la suya en la mesa y se acercó a ella. Puso una mano en su cintura, la otra en su mejilla, y la besó. No fue un beso rápido. No fue un beso de cuñados. Fue un beso profundo, hambriento, desesperado. El tipo de beso que das cuando has estado esperando todo el día para hacerlo, cuando has estado contando los minutos. Ana dejó su copa en la mesa sin romper el beso. Pasó sus brazos alrededor del cuello de mi hermano. Se presionó contra él. Me quedé paralizado. Sabía que iba a haber algo. Lo sabía. Pero hay una diferencia abismal entre saber algo en tu cabeza y verlo con tus propios ojos. Se separaron. Marcos dijo algo. Ana se rió. Esa risa que yo había amado durante 8 años. Ahora sonaba diferente. O tal vez siempre había sonado así para él. Él tomó su mano. La guió hacia las escaleras. Hacia el segundo piso. Hacia mi habitación. Vi las luces del comedor apagarse. Luego vi la luz de mi habitación encenderse. A través de las cortinas apenas traslúcidas, vi 2 sombras fundirse en una. Regresé a mi escondite detrás del auto del señor Ramírez. Me dejé caer contra la llanta, las piernas temblando. Miré mi reloj. 7:45. Me quedé ahí. 2 horas. 120 minutos.
7,200 segundos. Contándolos todos. Las 9:45. Seguía ahí, acuclillado como un idiota detrás de un auto ajeno, esperando no sé qué. ¿Una explicación? ¿Un milagro? ¿Que todo fuera un malentendido cósmico? La luz de mi habitación seguía encendida. 2 horas. Habían estado ahí arriba 2 malditas horas. Intenté imaginar cualquier otra explicación. Tal vez estaban, no sé, hablando. Quizás Ana necesitaba un consejo y Marcos... No. Incluso yo en mi desesperación patética no podía venderme esa mentira. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Ana. Espero que tus reuniones vayan bien. Te extrañamos. Mateo ya está dormido. Te amo. Leí el mensaje 3 veces. Cada palabra era una puñalada. Te extrañamos. Plural. Como si ella y Mateo fueran un equipo. Como si yo fuera el extraño que estaba lejos. ¿Mateo estaría dormido o estaría despierto en su cuarto sabiendo exactamente qué estaba pasando? Mi hijo, de 6 años cargando con este secreto horrible, mientras yo lo había descartado como fantasía infantil. La culpa me aplastó. Debí haberle creído desde el primer momento. Debí haberlo protegido de esto. A las 10:05 la luz de mi habitación se apagó. 5 minutos después, Marco salió de la casa. Se veía relajado, satisfecho. Se ajustó la camisa. Pasó una mano por su cabello despeinado. Ana apareció en la puerta. Llevaba puesta mi bata azul de felpa que me había regalado ella misma el año pasado. Marco se volteó. Ella le sonrió. Él regresó. Le dio un beso más. Rápido pero tierno. El tipo de beso que das cuando sabes que habrá más después. Mañana, articuló ella con los labios. Pude leerlo desde mi posición. ¿Mañana? Como si esto fuera su rutina. Como si tuvieran un calendario de encuentros mientras yo trabajaba como un imbécil para mantener nuestro hogar. Marco subió a su auto. Arrancó. Pasó frente a mí sin verme. Silbaba. El desgraciado silbaba. Ana cerró la puerta. Vi su silueta a través de la ventana. Se quedó ahí parada un momento, abrazándose a sí misma. ¿Estaba feliz? ¿Culpable? Ya no podía leer a la mujer con la que había dormido durante 8 años. Me quedé ahí sentado en la acera fría. Los vecinos probablemente dormían. El señor Ramírez, dueño del auto que me servía de escudo, no tenía ni idea de que un hombre estaba desmoronándose contra su llanta trasera. 2 horas. 120 minutos de intimidad entre mi esposa y mi hermano. En mi cama, bajo mi techo, con mi hijo en la habitación contigua. La realidad me golpeó como un tren de carga. Ya no eran sospechas, ya no eran señales que podía malinterpretar. Era real, concreto, innegable. Mateo me lo había dicho. Mi hijo de 6 años había intentado salvarme, y yo en mi arrogancia, en mi cobardía, en mi negación patética, lo había hecho sentir que estaba inventando cosas. Papá, por favor, te estoy diciendo la verdad. Sus palabras resonaban en mi cabeza como campanas de iglesia. Saqué mi teléfono. No respondí el mensaje de Ana. No podía. Cualquier cosa que escribiera sería una mentira o una explosión. En cambio,
Abrí la aplicación de banco. Revisé nuestra cuenta compartida. Había retiros que no reconocía. Pequeños, $50 aquí, 70 allá. Restaurantes, hoteles, fechas que coincidían con mis viajes de trabajo. ¿Cuánto tiempo llevaba esto? Meses, tal vez años. Me levanté finalmente. Las piernas me temblaban. Caminé de regreso a mi auto, estacionado 3 cuadras atrás. Me senté en el asiento del conductor. No arranqué. Solo me quedé ahí mirando el volante. No lloré. Eso vendría después. En ese momento solo sentía vacío. Como si alguien hubiera abierto mi pecho y sacado todo lo que me hacía humano. Mi hermano. Mi esposa. Las 2 personas que conformaban mi mundo entero. Y mi hijo. El único que había sido honesto conmigo. El único que merecía mi protección. Arranqué el auto. Conduje de regreso al hotel. Entré a la habitación. Me senté en la cama. Y ahí, en esa habitación anónima de hotel, tomé una decisión. Mañana regresaría. Pero no como el esposo confiado. No como el hermano ingenuo. Regresaría para terminar con la mentira. No dormí, ni un segundo. Me quedé sentado en esa cama de hotel toda la noche, mirando las luces de la ciudad a través de la ventana, ensayando mentalmente lo que diría, imaginando sus caras, sus excusas, sus lágrimas. A las 5 de la mañana me duché. Me vestí con la misma ropa del día anterior. No importaba, nada importaba ya. Conduje a casa en piloto automático. Las calles estaban vacías. El amanecer apenas comenzaba a teñir el cielo de naranja. Era viernes. Un día normal para el resto del mundo. Para mí, era el día en que mi vida anterior terminaba. Estacioné en la entrada, mi casa. Todavía tenía las llaves. Todavía era legalmente mi hogar. Qué irónico. Abrí la puerta con cuidado. Silencio. La casa dormía. Subí las escaleras evitando los escalones que rechinaban. Los mismos escalones que había memorizado durante años de llegar tarde del trabajo, tratando de no despertar a nadie. Llegué al segundo piso. La puerta de la habitación de Mateo estaba entreabierta. Podía escuchar su respiración suave. Seguí caminando. La puerta de mi habitación estaba cerrada. Puse la mano en la manija. Fría, metálica, real. La giré despacio. La puerta se abrió sin hacer ruido. Y ahí estaba todo. Mi cama, mis sábanas, mi hermano dormido en mi lado de la cama y Ana en el suyo. Bueno, en el lado que solía ser suyo. Ahora no sabía de quién era qué. Estaban abrazados. El brazo de Marcos sobre la cintura de Ana, las piernas entrelazadas, como amantes que han dormido juntos 1000 veces, con esa familiaridad que solo da la repetición. Me quedé ahí parado en el umbral. No sé cuánto tiempo. Pudieron ser segundos o minutos. El tiempo se había vuelto elástico, irreal. Entonces encendí la luz. El clic del interruptor sonó como un disparo en el silencio. Ana despertó primero. Abrió los ojos. Me vio. Por una fracción de segundo no entendió. Luego la comprensión la golpeó como una bofetada. Su cara pasó por 5 emociones distintas en 2 segundos. Confusión, shock, terror, pánico, culpa. Dios mío. Su voz era un susurro quebrado. No deberías. Marcos despertó con el sonido de su voz. Se incorporó. Me vio parado ahí. Y tuve el placer, si es que se puede llamar placer, de ver cómo el color desaparecía de su rostro. «Hermano», empezó a decir levantándose de la cama. Llevaba ropa interior. Mi hermano en ropa interior en mi cama, junto a mi esposa. Levanté una mano. No dije nada. Solo esa mano alzada.
Alto, no más. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar el reloj de la mesita de noche. Tic, tac, tic, tac. Cada segundo una eternidad. Ana se envolvió en la sábana, como si la modestia importara ahora, como si no la hubiera visto desnuda 1000 veces, como si eso cambiara algo. «Por favor, déjame explicar», suplicó ella. Las lágrimas ya corrían por su rostro. No deberías... Me reí. Una risa seca, sin humor que salió de algún lugar oscuro dentro de mí. No es lo que piensas. Mi voz sonaba extraña, calmada, demasiado calmada. Entonces, ¿qué es, Ana? ¿Estaban rezando? ¿Practicando para una obra de teatro? Hermano, Marcos dio un paso hacia mí. No. La palabra salió como un latigazo. No me llames hermano. Ya no tienes derecho. Él se detuvo. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. ¡Lágrimas! El muy hijo de puta tenía el descaro de llorar. Lo siento, murmuró. Lo siento tanto. Fue un error. Yo nunca quise... ¿Un error? Ahora mi voz subió de volumen. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto maldito tiempo llevan con este error? Silencio. ¡Respondan!, grité. No quería gritar. No quería darles esa satisfacción. Pero algo dentro de mí se rompió. 6 meses, susurró Ana. Comenzó hace 6 meses. 6 meses. Medio año. 180 días de mentiras. De besos de despedida falsos. De te amo vacíos. De cenas familiares donde me sentaba entre 2 personas que me traicionaban mientras yo les agradecía por estar ahí. Por favor, Ana se levantó de la cama, envuelta en las sábanas. Intentó acercarse. Podemos ir a terapia. Podemos arreglar esto. Yo te amo. Todavía te amo. No. Mi voz volvió a esa calma antinatural. No me amas. Tal vez nunca me amaste. ¿Y sabes qué es lo peor de todo esto? Los miré a ambos. 2 personas que habían sido mi mundo entero. Ahora solo eran extraños. Extraños que habían destruido todo. Lo peor es que mi hijo me lo dijo. Mateo me lo dijo hace días, y no le creí. Vi cómo Ana se llevó la mano a la boca, horror en sus ojos. Vino a mí, continué, y ahora mi voz empezaba a quebrarse. Mi hijo de 6 años vino a decirme la verdad. Me dio detalles, me dijo que los había visto. Que tú, señalé a Marcos, estabas usando mi pijama, que dormías en mi cama. Y yo lo regañé. Le dije que no inventara historias. Le hice sentir que estaba mintiendo. Las lágrimas finalmente llegaron. Calientes, furiosas. Por favor, Marcos intentó hablar nuevamente. Salgan. No grité esta vez, apenas un murmullo, pero cargado con todo el dolor, toda la rabia, toda la traición. Salgan de mi casa. Ahora. Es mi casa también, legalmente. ¡Salgan! Esta vez sí grité. No me importa la ley, no me importa nada. Quiero que se vayan, los 2, ahora mismo. Me di la vuelta. No podía mirarlos más. Caminé por el pasillo. Pasé frente a la habitación de Mateo. La puerta seguía entreabierta. Entré. Mi hijo estaba despierto, sentado en su cama, con los ojos muy abiertos. Había escuchado todo. «Papá», me susurró. Me arrodillé junto a su cama. Lo abracé, fuerte, como debía haberlo abrazado desde el principio. «Perdóname, campeón. Debí creerte. Debí escucharte. Lo siento tanto». Él me abrazó de vuelta, sus pequeños abrazos alrededor de mi cuello. «Está bien, papá», me murmuró contra mi hombro. «Ya sé que me crees ahora». Y ahí en la habitación de mi hijo, mientras escuchaba a Ana y Marcos moverse en el piso de abajo, mientras escuchaba la puerta principal abrirse y cerrarse, mientras mi vida anterior se desmoronaba completamente, ahí fue donde finalmente me permití llorar de verdad. Nos quedamos así, abrazados, hasta que escuché el auto de Marcos alejarse. Luego silencio. Ana se había ido también, probablemente a casa de su madre. No me importaba dónde. Me separé de Mateo.
Le limpié las lágrimas de las mejillas con mis pulgares. Él hizo lo mismo conmigo. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó con esa voz pequeña que partía el alma. Ahora, tragué saliva. Ahora vamos a empacar algunas cosas. Tú y yo nos vamos a quedar en otro lugar por unos días. ¿Te parece bien? Él asintió. ¿Ya no vamos a vivir aquí? No lo sé todavía, campeón. Pero necesitamos espacio. Tiempo para pensar. Me ayudó a empacar su mochila. Ropa, su peluche favorito, algunos carritos. Verlo elegir qué juguetes llevarse me rompió el corazón de maneras que no sabía que eran posibles. Un niño de 6 años no debería estar haciendo esto. Bajamos juntos. La casa se sentía diferente ahora. Contaminada. Cada rincón tenía un recuerdo que ahora dolía. La cocina donde Marcos y Ana cocinaban juntos. La sala donde se miraban mientras yo veía televisión, ciego. El comedor, donde brindaban con vino caro mientras yo trabajaba. Mi teléfono empezó a sonar. Ana. Rechacé la llamada. Sonó de nuevo. Marcos. Rechacé también. 5 llamadas más en los siguientes 10 minutos. Las ignoré todas. Finalmente un mensaje de texto de Marcos. Hermano, por favor. Necesitamos hablar. Déjame explicarte. Nunca quisimos que pasara. Fue más fuerte que nosotros. Por favor, no tires nuestra relación por esto. Leí el mensaje 3 veces. No tires nuestra relación, como si yo fuera el problema, como si yo hubiera tirado algo. La audacia, el descaro absoluto. Respondí una sola línea. No tengo hermano. Lo bloqueé inmediatamente. Ana envió un mensaje más largo. Sé que no quieres hablar ahora. Lo entiendo. Pero esto es también por Mateo. Necesita estabilidad. Necesita a su madre. No dejes que él sufra por nuestros errores. Podemos ir a terapia de pareja. Podemos reconstruir. Te amo. Siempre te he amado. Esto con Marcos fue confusión, debilidad. Pero tú eres mi esposo, el padre de mi hijo. Por favor, no destruyas nuestra familia. Nuestra familia. Qué concepto más interesante viniendo de alguien que la había estado destruyendo durante 6 meses. No respondí. Solo tomé una captura de pantalla. La guardé. La necesitaría después para los abogados. ¿Listo?, le pregunté a Mateo. Listo. Salimos de la casa. Cerré la puerta con llave. Mientras caminábamos hacia el auto, Mateo tomó mi mano. Papá, dijo, gracias por creerme ahora. Me detuve. Me arrodillé frente a él en la entrada. Lo miré a los ojos. Mateo, escúchame bien. Nada de esto es tu culpa. Nada. Tú hiciste lo correcto al decirme. Yo fui quien cometió el error al no escucharte. Eres el más valiente de todos nosotros. Me abrazó. Ahí, en la entrada de nuestra casa, bajo el sol de la mañana. ¿A dónde vamos?, preguntó. A comenzar de nuevo, respondí. Y era verdad. El departamento no era grande. 2 habitaciones, una cocina pequeña, sala y comedor integrados. Nada comparado con la casa, pero era nuestro. Solo el de Mateo y mío, sin fantasmas, sin recuerdos envenenados. Estaba en terapia, 2 veces por semana al principio, ahora solo una. La doctora Ramírez era una mujer de 50 y tantos años con una paciencia infinita y una habilidad inquietante para hacer las preguntas correctas. ¿Cómo te sientes con respecto a la traición?, me había preguntado en nuestra primera sesión. Roto, había respondido, y era la verdad más simple y devastadora que podía ofrecer. Pero lentamente, sesión tras sesión, las piezas empezaron a juntarse de nuevo. No de la misma manera. Nunca serían iguales, pero al menos dejaron de sentirse como vidrio cortándome por dentro. Aprendí que había señales que ignoré no solo por ceguera, sino por miedo.
Miedo a que mi vida perfecta no fuera tan perfecta. Miedo a estar solo. Miedo a admitir que había construido mi felicidad sobre arena. La confianza ciega no es virtud, me dijo la doctora Ramírez una vez. Es cobardía disfrazada de amor. Esas palabras se quedaron conmigo. El divorcio avanzaba. Ana contrató un abogado agresivo que intentó pintarme como el villano. Abandonó el hogar conyugal sin motivo justificado, decían sus papeles. Como si dormir con mi hermano no fuera motivo suficiente. Mi abogado, un tipo llamado Ernesto con 30 años de experiencia, solo sonrió cuando le mostré las capturas de pantalla, los mensajes, las fechas de retiros bancarios que coincidían con mis viajes. Esto será más fácil de lo que pensaba, dijo. Ana intentó contactarme docenas de veces las primeras semanas. Llamadas, mensajes, emails. Incluso apareció en mi oficina una vez. Seguridad tuvo que escoltarla fuera mientras ella gritaba, «Solo déjame explicarte, por favor». No había nada que explicar. Los hechos hablaban por sí mismos. Marcos fue peor, porque con Ana había rabia, sí, pero con Marcos había algo más profundo. Una herida que no tenía nombre. Habíamos compartido 32 años. Toda una vida, nuestra infancia, la muerte de nuestros padres, cada momento importante. Y él lo había tirado todo ¿por qué? ¿Deseo? ¿Ego? ¿La emoción de lo prohibido? Me envió una carta. Llegó al departamento 2 meses después de todo. No la abrí durante una semana. Cuando finalmente lo hice decía cosas predecibles. Nunca quise herirte. Fue un error. Te extraño. Eres mi único hermano. ¿Podemos hablar? La rompí. La tiré. Nunca respondí. Mateo también estaba en terapia infantil. La doctora Soto trabajaba con él usando juegos, dibujos, historias. Está procesando bien, me dijo después de la 6ª sesión. Es un niño resiliente, pero necesita consistencia, rutina, saber que puede confiar en ti. Y eso hice. Me convertí en el padre que siempre debí ser. No el que trabajaba hasta tarde y delegaba, el que estaba presente. Desayunábamos juntos todas las mañanas. Lo llevaba a la escuela personalmente. Lo recogía. Hacíamos la tarea juntos en la mesa del comedor. Cocinábamos. Cosas simples. Espaguetis, quesadillas, pollo asado. Los viernes era nuestra noche de pizza y películas. Mateo elegía. Generalmente algo de superhéroes o dinosaurios. «Papá», me dijo una noche acurrucado junto a mí en el sofá, «somos un buen equipo». «El mejor equipo», respondí besando su cabeza. En el trabajo pedí un ajuste de horario. Menos viajes, más tiempo en oficina. Mi jefe sorprendentemente fue comprensivo. «La familia primero», dijo. Irónico viniendo de alguien en su 3er matrimonio, pero aprecié el gesto. Dejé de buscar respuestas sobre por qué pasó. La doctora Ramírez tenía razón. Algunas preguntas no tienen respuestas satisfactorias. Algunas personas simplemente toman decisiones egoístas, y no es mi trabajo entenderlas ni perdonarlas. Mi trabajo era sanar y crear una nueva vida. Una mejor. Es sábado por la tarde. Mateo y yo estamos en un parque que descubrimos hace 2 meses. Diferente al que solíamos visitar. Este tiene un lago pequeño, patos que Mateo alimenta con el pan que traemos y bancas bajo los árboles donde la luz se filtra en patrones dorados. Estamos construyendo un castillo de arena junto al área de juegos. Bueno, más bien Mateo construye, y yo sigo sus instrucciones. ¡Más alto, papá! ¡Necesita torres más altas! Lo observo trabajar, su lengua asomando por la comisión en concentración absoluta. Este niño me salvó. No de una infidelidad simplemente. Me salvó de vivir una mentira, de desperdiciar años en una ilusión. ¿Qué piensas, papá?, pregunta, señalando nuestra creación torcida, pero orgullosa. Pienso que es perfecto.
Y lo es, no porque sea estructuralmente sólido o estéticamente impresionante. Es perfecto porque lo construimos juntos, porque es real. He aprendido algo fundamental en estos meses. La confianza ciega no es amor. Es miedo disfrazado. Miedo a ver, miedo a saber, miedo a actuar. Los niños no tienen ese filtro. Ven el mundo como es, no como queremos que sea. Y si hubiera escuchado a mi hijo desde el principio, me habría ahorrado mucho dolor. Pero también me habría perdido esto, esta reconstrucción, esta versión de mí que es más fuerte, más honesta, más presente. Te quiero, papá, dice Mateo de repente, abrazando mi brazo. Yo también te quiero, campeón. Miro nuestro castillo de arena. Las olas del pequeño lago lo alcanzarán eventualmente. Lo destruirán. Pero no importa, porque mañana construiremos otro. Y otro después de ese. Desde cero. Juntos. Con la verdad como cimiento. Y eso, finalmente, es suficiente. Si realmente sentiste esta historia, compártela con tus cercanos. Un abrazo y nos vemos pronto.